Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor Javier Augusto Jaimes, de Bases Socioculturales del Programa Virtual de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UNI. Nosotras somos el grupo número 7 de Bases Socioculturales, conformados por Katia Lobo, Lucía Guerrero, Silvia Rueda y quien habla, Paula Bermúdez. En el presente documental se abordarán temas referentes a la cultura espartana, temas como religión, costumbres, comidas, crianza de los niños, el fin de la cultura espartana y demás. La cultura espartana se ubicaba en la antigua Grecia en una población llamada Laconia o Lacedemonia. El tema que me corresponde abordar se trata de los aspectos materiales e inmateriales de la cultura espartana. Entonces, en los aspectos materiales encontramos que la religión espartana abrió las puertas a un amplio patrimonio material, ya que como casi toda Grecia, la adoración a las deidades estaba bastante arraigada. De ahí que se crearan 43 templos dedicados a estas divinidades y 22 templos dedicados a diversos héroes. A la izquierda podemos ver la estatua en honor al rey Leonidas de Esparta y también encontramos la escultura en honor a Ares, dios de la guerra. Como aspectos inmateriales encontramos en la política que estaba regida por una diarquía, que era gobernada por dos reyes. Estaba igualmente la apela, que era una asamblea de ciudadanos, y finalmente la gerusia, que era un grupo de ancianos que ejercían la función de consejo. En cuanto a la educación, estaba dividida de acuerdo a la persona. Los homoioides de niños eran aislados y dedicados al entrenamiento para la guerra. Creaban de ellos unas máquinas para matar que se acostumbraban a la idea de morir por Esparta. Para las mujeres espartanas, su educación se limitaba a impartirles instrucción sobre los valores cívicos, los rituales para las fiestas y debía mantener un buen aspecto físico, entrenando paralelamente con los homoioides. Finalmente, los periodicoi o habitantes de la periferia recibían instrucción de cómo debían trabajar la tierra. En cuanto a costumbres, encontramos la agogé. Era la tradición espartana sobre la cual construyeron su cultura, que en resumen indicaría que el bebé que nacía y era aprobado por los ancianos sería cuidado en su hogar hasta la edad de 7 años. De ahí pasaría a ser propiedad del Estado para empezar la agogé, que era la instrucción que recibían, pues no solo entrenaban para la guerra, también aprendían actividades como las letras y la música. Los únicos espartanos que no recibían la agogé eran los descendientes reales. La cripteia era un ritual por medio del cual, después de haber superado la agogé, los hombres espartanos entre 20 y 30 años demostraban quiénes eran dignos de pertenecer a la guardia real, servidores secretos del rey, y en este ritual los espartanos solo podían usar una túnica que se asemejaba a un pañal y deambular por las montañas de día sin ser vistos para en la noche bajar y asesinar a los ilotas. La cripteia era un ritual por medio del cual, después de haber superado la agogé, los hombres espartanos entre 20 y 30 años demostraban quiénes eran dignos de pertenecer a la guardia real, servidores secretos del rey. En este ritual, los espartanos solo podían usar una túnica que se asemejaba a un pañal y deambular por las montañas de día sin ser vistos, para en la noche bajar y asesinar a los ilotas. En referencia a las comidas, encontramos la cistia. Hacían comidas grupales a las cuales ingresaban solo aquellos que hubieran sido autorizados por los ancianos. En ellas se discutían temas de interés de todos. Sus raciones eran mínimas, dadas al punto de simplemente satisfacer su hambre, y su dieta se basaba en las vísceras, sangre y principalmente en la carne de cerdo. Bueno, la sociedad espartana. La sociedad espartana se dividía en 3 clases, los espartiatas, los periecos y los ilotas. Los espartatas eran la clase dirigente, impuesta sobre los otros grupos sociales, vivían en las 5 aldeas, las cuales eran Lapitana, Mesoa, Sinosura, Limnai y Amiclas. Cada espartano recibe un lote de tierra y unos ilotas. Ellos podían dedicar sus actividades militares, eran los únicos que podían estar o podían practicar actividades militares para su sustento. Se reconocían como espartiatas siempre y cuando tuviesen padres espartanos. Los periecos, al contrario, eran un escalón social por debajo, eran agricultores que cultivaban la tierra de los espartiatas y podrían ser artesanos o comerciantes que tenían la obligación de pagarles los impuestos a la clase más alta.
Y por último están los ilotas, que eran los esclavizados, los esclavos. El tipo de gobierno de Esparta era un gobierno oligárquico, donde el poder era centralizado. Todos los miembros de la nobleza aspiraban a conseguir la autoridad de la que ya poseían. Por eso es que vivían en constante desgobierno y lucha. Vemos dentro del control social de Esparta que se nombra o se plantea la Gran Retra, que es la constitución espartana, y a través de Licurgo significaba cosa dicha. En ella se restablece un sistema político basado en la isonomía, que es la igualdad de reparto, es lo que quiere decir, la igualdad de todos los espartanos en la política. Bueno, tenía unos principios fundantes, que era la administración de los ilotas y los mesenios recién esclavizados, el establecimiento y reconocimiento de los migrantes dorios como nuevos habitantes de Esparta, establecer un estado de carácter comunal y militarista espartano. Los principios fundantes de la Retra eran la administración de los ilotas y los mesenios recién esclavizados, el establecimiento y reconocimiento de los migrantes dorios como nuevos habitantes de Esparta y establecer un estado de carácter comunal y militarista espartano. Esas reformas traen consigo una definición de un sistema político nuevo en Esparta en el siglo VII y se constituye desde 4 instituciones. La diarquía, que se explica como un compromiso entre los dos grupos que formaban la polis de Esparta. Otra versión dice que los espartanos decidieron crear una monarquía con carácter colegiado y por eso crearon la diarquía. Una vez conseguido esto, van a producirse cambios de alianzas y reyes y van a cerrar filas y a acercarse. Llega la Gerusia, que actuaba como un tribunal encargado de juzgar las causas o delitos que implican como condena a la pena de muerte, el asesinato o la pérdida de la ciudadanía, ¿cierto? Incluso se podía enjuiciar a los reyes. Se componía de 28 adultos mayores de 60 años que eran elegidos por la asamblea y que la integraban también ambos reyes. Llega la apela, que es la asamblea de ciudadanos espartanos con un mínimo de 30 años que votaban sin debate o discusión de las propuestas de la Gerusia. La apela aceptaba y rechazaba las leyes propuestas, también elegían a los 5 éforos anuales, a los ancianos vitalicios de la Gerusia y a los funcionarios estatales inferiores. Se llevaba a cabo una vez al mes y se celebraba sobre las laderas de Taiget, donde había una buena acústica y protección contra el viento. Y vienen los éforos, que eran compuestos por 5 personas llamadas éforos, eran electos por la apela, o sea, la asamblea espartana en la cual ya expliqué, y los éforos se fiscalizaban a los reyes, a la administración de la ciudad e inclusive podían contrarrestar leyes antiguas. Llegó a ser el órgano más poderoso de la ciudad de Esparta. Los espartanos veían una realidad desde la perspectiva militar, ¿cierto? Todo lo enmarcaban en la guerra y en la militarización. Consideraban que su vida estaba en peligro desde que nacían. El principal objetivo de Esparta era la supervivencia ganada mediante la guerra y el dominio de otros. Veían con mirada excluyente a todo aquel que no fuese espartano. Defendían los viejos valores y la aristocracia guerrera. Tenían devoción por Atenea, que era la diosa de la sabiduría y la guerra, y Ares, el dios de la guerra. La realidad espartana no se puede definir como tal a su totalidad, debido a que hubo modificaciones o tergiversaciones de autores que estaban muy aficionados por Esparta. Veamos la percepción. Ellos tenían un aspecto de la identidad cultural más relevante de los espartanos, era su percepción de la caza. La caza en Esparta era una de las 2 únicas razones para que ellos no pudieran asistir a la comida vespertina, que era prácticamente obligatoria. No se concebía como una actividad de deporte, sino era como una ejecución seria que colocaba a prueba su preparación militar y como prueba de hombría. Por ende, se hacía parte esencial de los principios de la agoge, la cual pretendía formar espartanos como bestias, como lobos, y lobos eran vistos como asesinos despiadados y grandes cazadores, y eso fue lo que les dio como la visión de que fue la representación de ellos, lo veían como un símbolo, un patrón divino de la práctica. La organización y tipología familiares en la cultura esparta. Bueno, pues la familia para los espartanos no fue de gran significado, ya que el matrimonio solamente duraba los 9 meses que la mujer quedaba en embarazo. Al nacer el bebé,
el vínculo del matrimonio se rompía automáticamente. Los niños solamente estaban con su madre los 7 años, los primeros 7 años, pues a los 7 años los empezaban a entrenar para ir a la guerra y participar en el ejército de Esparta. Los niños, las mujeres y los hombres tenían honor al morir solamente si la mujer moría dando a luz y el hombre dando su vida por Esparta. El lenguaje de espartano es el texaconio. Esta es tiene diversas características, empezando con que este se fue oficialmente acreditado como un dialecto, pero el texaconio tuvo una diversidad en el griego frecuente que fue separado de la lengua nativa. Hoy en día el texaconio no se habla mucho, solamente se habla en una región llamada Leonidio y Tiros. Antes se hablaba mucho hacia el sur, pero ahora no, solamente se habla en esa región. El texaconio se lo consideraba solamente descendientes de los espartanos. Este es un vocabulario que, según expertos, reconociblemente es un dórico, aunque a lo largo de los años ha tomado numerosas prestaciones del griego moderno e incluso del turco. A continuación podemos ver la diferencia del griego antiguo con el griego dórico y el texaconio. Manifestaciones religiosas. Los espartanos eran considerados politeístas, ya que creían tanto en dioses como en héroes. Tenían por lo menos 43 templos dedicados a divinidades y otros 22 a héroes. Dentro de los más destacados estaban los dedicados a divinidades femeninas, dentro de ellos Atenea. A Apolo se le atribuían las celebraciones espartanas y el monumento más conocido de él era el trono de Apolo. Otro trazo distintivo fue la adoración a los héroes de la guerra de Troya, siendo así Aquiles considerado como un dios y como tal era adorado. Los espartanos también proporcionaron culto a los Dioscuros. Estos eran hijos gemelos de Zeus, a los cuales se les asignaron diferentes milagros, sobre todo los relacionados con las defensas de los ejércitos espartanos. Y por último tenemos a Heracles o Hércules, que en Esparta era considerado como un héroe nacional, ya que a él se le atribuía que le ayudó a Tíndaro a recobrar su trono. Antes de cada expedición militar, los espartanos efectuaban sacrificios a Zeus. Cuando entraban al campo de batalla, volvían a efectuar sacrificios a Zeus y a Atenea. Y ya dentro de la batalla efectuaban sacrificios a Ares para tener el favor del dios de la guerra. Dentro de sus ceremonias más destacadas estaban las siguientes: las carneas. Las carneas tenían lugar entre el día 7 y 15 del mes de agosto, en la que todos los varones deberían ser purificados. Allí se llevaba a cabo un sacrificio de un carnero y durante esta celebración había una especie de tregua sagrada en la cual consistía la prohibición de cualquier tipo de acción diplomática por parte de los gobernantes. Teníamos las ergatias, que eran unas celebraciones en honor a Hércules y a todos los trabajos que se le atribuían a este héroe. Y por último, tenemos las gimnopedias, que eran unas festividades que se realizaban entre el mes de julio y agosto en honor a Leto y a sus hijos Apolo, Pitio y Artemisa. Esta consistía en danzas y ejercicios que hacían los jóvenes espartanos alrededor de las estatuas de estos dioses. Pensamiento mágico y superstición. Los espartanos tenían un culto por las patématas. Las patématas eran las emociones y los estados de ánimo del ser humano, como el miedo, la risa, el pudor, el amor, el hambre, la muerte y el sueño. Entonces los espartanos deberían aprender a convivir en armonía con estos patématas y esto significaba alcanzar el buen orden y la felicidad. Lo que quería era ejercer un control sobre las emociones y llegar a la
y al autocontrol. Los espartanos también tenían un respeto hacia los oráculos, que hacían predicciones mánticas e interpretación de todo tipo de signos, como sacrificios, seísmos, etc., que en ocasiones llegaban incluso a condicionar su actuación tanto política como militar. Cuando un niño en Esparta nacía con malformidades o con enfermedades, estos niños eran abandonados ya que representaban una amenaza para su raza, porque creían que iban a debilitar su raza. Los espartanos consideraban el trabajo manual indigno y por eso es que se dedicaban 100% a la guerra. Por tanto, morir en guerra era una muerte honrosa. Muchas gracias a todos. Aquí termina nuestra presentación sobre los espartanos.